la Federación de Trabajadores de Educación Pública se han propuesto, digamos, como parte de sus tareas estratégicas de su gestión. Así que nada, pues, hoy día vamos ya con la cuarta sesión y esto lo vamos a mantener, esperamos, hasta mediados de noviembre. Así que cordialmente a todos quienes nos están acompañando también en esta oportunidad, colegas, muchos de ellos ubico algunos nombres que están ahí, compañeros de lucha sindical también están acá. Así que, Juan, sin más que decir, estás en tu casa. El tema que nos convoca hoy día es un tema complejo, pero es un tema que se arrastra ya hace un buen rato, ¿no? Y que tiene que ver que tiene que ver con la cuestión del sentido público, ¿no? La cuestión pública, el Estado, sentido público, eh, y qué ha pasado, digamos, en estos últimos años, digamos, con este Estado al cual muchos de nosotros, digamos, somos parte, tanto trabajamos en estas instituciones, en los colegios, en los jardines, en fin. Así que, Juan, sin más preámbulo, me gustaría que tomaras la palabra nomás y pudiéramos darle curso a esta conversación 20, 30 minutos y luego tomamos nota de lo que está en el chat o las preguntas abiertas que puedan surgir, digamos, de parte de quienes nos acompañan hoy día. Van a estar en el control don Juan Carlos Ramírez de ANIT y acompañando en la lectura de los chats y las preguntas, doña Carmen de Jiménez de Superintendencia de Educación, parte del directorio también de la Federación Nacional. Eso, Juan. Dicho esas instrucciones, ese enmarque, te dejo la palabra. Te ves un poquito diluido, parece que donde tienes la luz atrás, Juan. Lo único. No sé si vas a necesitar presentación para que te autoricen. Sí, voy a compartir una presentación. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Un placer para mí estar acompañando a la Federación en su jornada de formación, ¿no? Eh, ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, voy a ir al grano sin más preámbulo. Bueno, como dijo Antonio, soy investigador en política educativa de la Universidad de Chile, del Observatorio Chileno de Política Educativa, y pertenezco a una cooperativa también de trabajadores de la educación que se llama Centro Alerta. También tengo una mirada un poco desde ese ámbito de la educación popular, que creo que cada vez es más importante cuando uno habla de educación. Y bueno, y pertenezco, bueno, junto a al Foro por el Derecho a la Educación Pública, donde un tema importante que nosotros hemos trabajado desde el Foro por el Derecho a la Educación Pública, o sea, distintas organizaciones de actores educativos que nos conectamos en este foro por el derecho a la educación, que es lo que nos convoca. Nos hemos dado cuenta que Chile, fundamentalmente por los vínculos que hemos tenido con otras organizaciones de otros países de la región, Chile claramente es un país muy aventajado, en donde, o más que aventajado, podría decir, muy adelantado en lo que podemos llamar los procesos de privatización. En muchos países, eh, Brasil, Argentina, que tienen fuertes sistemas de educación pública, se está comenzando a investigar desde la academia este fenómeno de la privatización, particularmente en la educación, porque la educación constituye un ámbito de lo público que pareciera ser central, ¿no? Desde la filosofía de la educación se piensa la educación pública como un eje central del Estado, en tanto es una herramienta para construir derechos, para que la sociedad, de alguna manera, Kant lo decía, ¿no? Kant decía, bueno, la sociedad occidental está en estado de inmadurez y por lo tanto los estados deben proveer educación para que las personas de alguna manera se formen y puedan tener autonomía, ¿no? Eh, entonces la educación pasa a ser un eje central. Y bueno, y en estos países se ve la privatización de la educación como un tema muy problemático, muy
eh, complejo que incluso se investiga, ¿no? Hay redes de investigación en torno a este tema de la privatización, particularmente en educación, ¿no? Y de las distintas formas de privatización que hay. Externalización, intervención de privados en funciones del Estado, ¿no? Delegación de funciones del Estado en privados, ¿no? En fin, una serie de formas de básicamente de formas que básicamente lo que tienen que ver es con anular un poco la acción de lo público, que así un poco es lo que se investiga, ¿no? Bueno, me voy a referir un poco a ese tema y cómo hemos dado la discusión, porque al estar en estas redes, ¿no? Con otros países nos hemos dado cuenta que Chile, bueno, todos miran a Chile, ¿no? Como un ejemplo muy elocuente, muy claro de cómo avanza la privatización y las consecuencias que esta tiene en la educación pública. Y nosotros, bueno, al parecer estamos tan cerca eh, del fenómeno que no siempre lo vemos, ¿no? Entonces, bueno, me voy a referir a eso. Bueno, y ustedes también pueden ir haciéndome preguntas y, doctor, tú me puedes ayudar a ver, para interrumpir, no, chuta, voy a ver si puedo acá hacerlo. Perdón, si logro compartir la pantalla, porque a veces no puedo. A ver, ahí está. Bueno, parece que voy a ver el Oye, contenido de la pantalla, ¿no? Pero bueno, ¿no bueno. estás con problemas para...? Ahí parece que No, está no, entrando Juan. ahí sí. ¿Se puede ver? Sí. ¿Sí? Bueno, bueno, ahí no le he cambiado la presentación, pero vamos a... eh, bueno, ahí tengo el logo del Foro por el Derecho a la Educación Pública. Conozcan que es una interesante organización que está tratando de promover propuestas de transformación, de transformación del sistema educativo, ¿no? Considerando esta situación de privatización. Ahí me había quedado, ¿no? Este tema de la privatización de la educación pasa a ser incluso hoy día un debate global, ¿no? Global en todo el mundo, ¿no? E incluso ha ido, eh, ¿cómo se llama? Ha ido, a ver si, ahí está. Eh, ha ido generando bibliografía, mucha teoría, incluso a nivel mundial ya se está investigando una noción que se llama el filantrocapitalismo. No sé si ustedes han oído hablar del filantrocapitalismo a propósito de un libro que salió en el año 2009 de dos sociólogos de la educación, no sé qué, cómo llamarlo, ahí, Matthew Bishop, Michael Green, hablaban ellos del filantrocapitalismo y señalaban cómo los ricos podían salvar el mundo, ¿no? Cómo podían salvar el mundo los millonarios, que esto es y esto a propósito un poco de la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Una coyuntura que nos aleja un poco de entender cuál es el real significado de la democracia, ¿no? Donde vemos que incluso podemos estar votando eh, por gobiernos extremadamente autoritarios, ¿no? Y podemos estar... bueno, aquí hay un proyecto, ¿no? Hay un proyecto global en el filantrocapitalismo que lo definen como, serían estos filantrocapitalistas hiperagentes, diría, ¿no? Bishop y Grimm, ¿no? Hiperagentes que tienen la capacidad de hacer cosas esenciales, diría, ¿no? Mejor que los demás, por decirlo de alguna forma. Que no se ¿Me escuchas? enfrentan a elecciones, ¿no? Que tienen además capacidad de mover grandes cantidades de dinero, ¿no? Que tienen una mirada a largo plazo en el mundo, no sé, me imagino yo Bill Gates, ¿no? Como lo vimos todo en la pandemia, como Bill Gates intervenía, ¿no? En la pandemia y incluso se pronunciaba, se posicionaba con respecto a la Organización Mundial de la Salud y cosas de ese tipo. Bueno, esa noción ya se estaba instalando, el tema del filantrocapitalismo y cómo la proliferación de este filantrocapitalismo, porque esto no es una teoría, ¿no? El tema efectivamente ya se ha instalado, ¿no? Uno lo puede ver eh, acá en educación claramente con la presencia de familias importantes, ¿no? Como la familia Mate, ¿no? Eh, eh, o la presencia, ¿no? de corporaciones
financistas que financian directamente también a ciertas escuelas, como el Banco Santander, incluso que hoy día están muy presentes ahí, ¿no? Bueno, eso se está estudiando y bueno, y Chile, como les decía anteriormente, es un país de avanzada. Discutíamos cuando hubo una jornada anterior de formación que había salido esta noticia hace un mes aproximadamente, no sé cuánto es ya, en el Mercurio, una carta, ¿no? Eh, o suerte como de nota editorial que enviaba hasta Rodrigo Egaña, ¿no? Que es director de la educación pública, y que la firmaba con José Weinstein, que es un personero que ha tenido una importante carrera ligada al Ministerio de Educación y también ligada finalmente al Ministerio de la Cultura, ¿no? José Weinstein, que creo que fue el primer ministro ahí. Con Magdalena Palma, que es directora ejecutiva de la Fundación Angelini, y Isidora Recap, directora ejecutiva de Fundación Educacional Arauco, ¿no? Para la gente ahí que está en el sur. Eh, bueno, donde hacen bueno, un poco se hace una reflexión sobre un convenio que se está haciendo eh, del Estado, ¿no? El director de la educación pública con la Universidad Diego Portales y la, estas fundaciones empresariales para promover determinado tipo de programas en las escuelas que son de liderazgo educativo, que ustedes deben saber que el liderazgo educativo pasa a ser hoy día una de las principales estrategias pedagógicas de gestión que se promueven para afrontar un poco, si ustedes lo miran, ciertos los problemas de la escuela, problemas que si uno los mira en concreto son eh, determinado tipo de recomendaciones de gestión escolar, de gestión de la cotidianidad escolar que se parecen mucho o van muy bien orientadas a los resultados, ¿no? A tener buenos resultados, a tener mecanismos eficientes de gestión del conflicto para lograr buenos resultados. Ustedes han de saber que todo ese tipo de nociones como liderazgo, eh, eh, digamos, gestión por resultados, ¿no? Management, todos tienen una misma fuente que un filósofo que se llama Peter Drucker. Ustedes han de saber, Peter Drucker, un filósofo de los años 70, ¿no? Que es el primero, bueno, dicen que uno de los padres de la nueva administración, del New Public Management o del management en general, porque de alguna manera él es un filósofo que inserto en la fábrica Ford, produce desde el análisis de cómo funciona la fábrica Ford una serie de nociones para la gestión empresarial. Eh, Eso es lo que se está promoviendo hoy día en la escuela, eso es lo que quería llegar. Y hoy día lo va a Juan, hacer la Juan, universidad. Juan, 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 disculpe que te interrumpe, es que tenemos un tema técnico. Se metió y aparece mi imagen superpuesta con tu imagen y ahí hay una situación técnica, Carmen, para que Ah, Que está, claro, esa, vemos la es, pantalla Zoom. Ahí sí, ahí se ve. ahí sí. Ahora sí. sí, Ah, perfecto. ahora sí. Ahora sí. Ya, prosiga nomás. Bueno, pero me siguen, voy bien, ¿o no? Ya, bien. Perfecto, ahí sí. Eh, bueno, este Peter, no sé si me logro explicar, pero bueno, ahí hay toda una ideología de gestión de la escuela, ¿no? Basada un poco en el análisis de la gestión empresarial desde su origen, ¿no? De Peter Drucker, que hoy día se ha transformado eh, o se ha llevado directamente a la escuela, ¿no? Como si esta fuese una empresa, ¿no? A gestionarla, y que hoy día hay un convenio, ¿no? Entre estas grandes fundaciones para instalar este modelo y seguir promoviéndolo en términos estratégicos, ¿no? O sea, muy en esta línea, si ustedes quieren, del filantrocapitalismo, que creo que estaba pensado. Y bueno, sin ninguna discusión respecto a otros actores, ¿no? Y es lo que hoy día, bueno, se conoce y se ha dado tanto bombo ya hace bastante tiempo, ¿sí? Que son lo que son las famosas alianzas público-privadas, ¿no? Bueno, ¿qué consecuencias tiene esto? ¿Cómo se riñe con la democracia? ¿Cómo afecta? ¿Qué otras posibilidades hay? Sobre todo pensando un poco la episteme que esto instala sobre educación, cómo entendemos nosotros la educación, cómo queremos que sea la educación o cómo queremos que sea cualquier servicio público, ¿no? Que tiene que tener ciertas características, principios, formas de gestionarse, de acercarse a la sociedad, objetivos, ¿no? Que al externalizarse, al privatizarse,
no solo en términos del lenguaje, sino también en términos concretos de en el caso más duro que hay, que es privatizar funciones públicas, ¿no? Entregársela a privados, empresas directamente públicas. Ustedes saben que se han privatizado muchas empresas públicas, o funciones que antes ejecuta el Estado, ponerlas en licitación y que las vayan ejecutando privados que se van constituyendo en torno a este mercado o cuasi mercado de licitaciones. Eso. Por ejemplo, bueno, el ejemplo más claro es la alimentación escolar. Ahora estamos en poder sacar un informe ahí con el foro y la federación también, con apoyo de distintos dirigentes de la federación y de Projunki, un poco analizando cómo ha ocurrido este fenómeno eh, de la privatización en la alimentación escolar. Yo estaba leyendo ahora un profesor en Derecho, ¿no? Que es el señor Iván Aróstica, donde él saca un artículo muy interesante que dice, ¿qué es privatizar? Eh, y uno dice, bueno, privatizar es que lo haga el actor privado, pero ¿cuál es el actor privado? Uno se pregunta, ¿y cómo se ha ido haciendo esto en Chile? Y él, bueno, en su artículo, que es muy interesante, recalca un tema muy importante, que hay actor privado porque antes hubo un fuerte actor estatal, ¿no? Él aquí pone en un artículo una larga lista de empresas estatales que había en Chile, ¿no? Fíjense que si uno mira el pasado, quizá uno recuerde, la gran mayoría de la iniciativa empresarial era estatal. Y si no era estatal, era con participación del Estado. Empresas privadas que tenían también participación del Estado, ¿no? De hecho, antes del golpe militar, el gobierno empezó a avanzar incluso en traspasar ciertas empresas que eran totalmente privadas o parcialmente privadas a gestión de los trabajadores o gestión directamente del Estado. Entonces, ese era un poquito el desarrollo empresarial en nuestro país. Bueno, Aróstica nos muestra claramente cómo lo que nosotros hoy día llamamos actor privado es lo que surge de la privatización de eso. Eso es la privatización. Lo que era público pasa a ser privado. No había un actor privado en sí, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sin el Estado, ¿no? No sería posible esto que nosotros hablamos de actor privado, toda esta cosa de la libre iniciativa empresarial y cosas, es muy escaso, ¿no? Los grandes grupos económicos que hay hoy día han sido porque han parasitado, ¿no? O sea, o privatizado de los espacios económicos que abrió lo público, que se abrió lo público. El caso de la alimentación escolar es así. Yo incluso miraba, hemos estado mirando las raciones de la alimentación escolar, cómo se acumulan. Tenemos los datos de 2014 ahora estamos haciendo otro cálculo para mirar cómo se concentran en determinado tipo de grupos. Y estábamos viendo, bueno, cuáles eran las empresas cuando se empezó recién a externalizar la alimentación escolar, y aparecía ahí, por ejemplo, la empresa Córpora, ¿no? Que fue una de las 4 grandes empresas que concentraban el naciente cuasi mercado de la alimentación escolar. Voy viendo Antonio del tiempo, me dice, porque como uno aquí es difícil donde uno no tiene feedback, pero parece que no estoy. Bueno, y veíamos que esta empresa Córpora, bueno, el origen de la empresa Córpora era un señor Ibáñez, pero el primer Ibáñez, no me acuerdo, era Adolfo Ibáñez, eh, que él era un alto funcionario de Corfo, ¿no? Corfo, que fue una empresa, o sea, una iniciativa estatal que tendió a generar empresas privadas. Él estuvo muy vinculado, o sea, el origen de su empresarial de él es al calor del Estado, ¿no? Propio Ibáñez, ¿no? Ibáñez que, si usted no solo formó Córpora, sino que después fue derivando en lo que hoy día las empresas Ibáñez son las empresas que después formaron Líder, ¿no? Y una empresa también de alimentación que se llamó DIS, que hoy día tiene un importante sector empresarial a través, o sea, dominio empresarial del mercado a través de no recuerdo ahora esta empresa, bueno, ahí me voy a acordar, se voy a decir, y bueno, efectivamente hoy día Walmart, que el líder pasó a Walmart, ¿no? Ese es el origen, ¿no? Entonces, bueno, y pasa así con muchas de estas empresas. Hoy día, por ejemplo, tenemos toda esta, vemos que todas las raciones, el 75% de las raciones que se han repartido entre el año 2014 y 2021, están concentrados ustedes pueden aquí 10 grupos económicos, ¿no? Eh,
algo, y bueno, hay otros pequeños empresas que ustedes pueden ver en ese 25%, que de alguna manera algunos sí están incluso ligados por integración vertical a estos grupos económicos, ¿no? El caso de una empresa que da alimentación ahí en Isla de Pascua, que tiene claro vínculos con Aliservice, ¿no? Y si uno va y empieza a ver, bueno, ¿quiénes son estos grupos económicos? Se encuentra que también son, que no son estas empresas, digamos, concentran porque únicamente no se dedican a esto, no son empresas de alimentación de Junep, sino que también tienen otras redes, ¿no? Bueno, el grupo Aliservice, ¿no? Que incluso el hermano del gerente de Aliservice es también presidente de McDonald's para la zona del sur de Latinoamérica, ¿no? No estamos hablando de aquí que tiene un gerente de un puesto de McDonald's, es el gerente regional, ¿no? Para Latinoamérica, ¿no? O en el caso de dos grupos económicos importantes, ¿no? Distal y Sosa. Distal que está desde la época de Pinochet, ¿no? Distal es una empresa que parte de esto a Corpora, estaba Distal y otras más, y eran de las cuatro más grandes Distal, ¿no? Y Distal sigue hoy día, y además está Soser, que es el hermano, ¿no? De Jaime Patricio Rey y Cristian Rey, cada uno respectivamente controlador de Soser y otro de Distal, que también son el segundo grupo más grande, ¿no? Después, bueno, tenemos a Gendaya, que es parte del grupo Luxic, ¿no? Tremendo grupo, bueno, para aquí todos sabemos quién es Luxic. Eh, y ahí, bueno, Savisa, que también hace tiempo fue ligada, bueno, al señor Abumor, que es parte de todo un grupo empresarial que se conoce como las 10 mezquitas, ¿no? Que son un grupo empresarial de origen árabe, donde está Álvaro Sayé, que de Copesa, ¿no? Que es el principal en medios de comunicación escrito, La Tercera y otros más anexos que están ahí, que son parte también del Citigroup, que es un importante grupo financiero, ¿no? Bueno, y ahí podemos ir mirando hacia abajo, Merken, hay algunas que son transnacionales, Delibes, que es el grupo donde está Merkel. Bueno, en fin, ahí vamos a meternos con ese informe, pero ustedes pueden ver, bueno, que fácilmente uno ya lo sabía un poco en cierto sentido, que hay un alto nivel de concentración de estos grupos que se han ido sentando en el control de la alimentación escolar y que algunos incluso tienen redes hacia otros sectores de la alimentación, ¿no? Entonces ahí uno tiene que empezar a preguntarse no solo por lo injusto que es el modelo o los problemas que esto tenga, sino cómo este tipo de gestión de lo público empieza también a generar poco a poco una determinada forma o reconfiguración objetiva del servicio, ¿no? Y eso pasa no solo bueno en la alimentación, pasa también, pasa con los textos escolares. Ahí está, disculpen, el gráfico no está un poquito feo, pero vamos a tratar de hacer otro mejor, pero en el caso del grupo de la editorial Santillana, que tiene una importante participación en la producción de textos escolares, ¿no? Santillana, usted sabe, es una editorial transnacional que está en toda Latinoamérica, de origen español. Eh, Dicen que su origen ligado al franquismo español también. Y que, bueno, ya han habido muchas polémicas con ella, no solo acá en Chile, en Brasil también tiene una importante participación en este tipo de cosas. Y hay otras, ¿no? Hay una suerte de oligopolio, incluso está la Universidad de San Sebastián. Usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver con que haya estado la Marcela Cubillos ahí también? Bueno, todo lo que tiene que ver con la corrupción y con el propio proceso de concentración que tiene también el abrir un servicio público al mercado, con las reglas del mercado, porque esto no es que yo quiera descentralizar y diga, oye, yo voy a promover en esta región que hayan pequeñas editoriales para promover la economía en esta región y que hayan pequeñas editoriales que hagan texto escolar y voy a mover la economía en esta región que está tan empobrecida, ¿no? El Estado podría hacer eso, ¿no? Una suerte de, si ustedes quieren, de delegación, que el Estado no tiene una editorial, bueno, la va a delegar, pero este no es el caso, ¿no? Esto es un proceso de externalización que se ha ido concentrando, ¿no? A través de instalar ciertas leyes de mercado, de regulación mercantil, ¿no? Sobre la base de una determinada ideología, y eso genera, bueno, es que esté el mejor servicio posible, el mejor precio posible, que eso es una ideología también, y se va concentrando y al final no se hace lo otro, digamos, o tampoco se hace algo directamente desde el Estado, que es lo que uno podría entrar a discutir. Y eso pasa también, por ejemplo, con las escuelas, ¿no?
escuelas que hoy día el sector particular subvencionado, que parte originariamente, si uno incluso lee las declaraciones de los militares en esa época, pensaban que había que descentralizar el sistema educativo, ¿no? Incluso que hubiera participación de la comunidad, que no fuera un Estado tan centralizado, porque eso era un poco lo que le tenía alergia, ¿no? A los militares, a ese Estado fuerte, ¿no? A ese Estado empresario, ese Estado. Decía, bueno, que haya participación privada, pero hoy día no estamos hablando de que haya participación de privado, estamos hablando de una suerte de depravación del aparato estatal y de multiplicación y control de determinado tipo de grupos, ¿no? Mira, por ejemplo, el caso de ahí tenemos una fundación que se llama la Fundación Irarrázaval. Mira, la Fundación Irarrázaval no tiene directamente ninguna escuela, pero como las escuelas están todas, la gran mayoría son particulares subvencionadas, ha tomado el protectorado sobre determinadas escuelas. La Fundación Irarrázaval pertenece a la familia Irarrázaval, que es una de las, si ustedes quieren, 12 familias fundadoras de Chile, ¿no? De la zona acá central, ¿no? Monárquicos, total, ¿no? Eh, ellos incluso, bueno, tienen muchos intereses en los sectores eléctricos, ¿no? Bueno, en su tiempo eran los que estaban controlados en Endesa, y en recursos naturales, abogados, ¿no? Financieros. Es una familia de mucho poder en Chile. Incluso tienen esta fundación, miren la red de colegios que ellos tienen, ¿no? Lo que tienen bajo, se imagínense en todo Chile. Yo entiendo que tienen cerca bueno, ciento y tantos colegios, porque por cada sector son varios colegios, ¿no? Incluso bicentenarios, ¿no? Algunos incluso particulares subvencionados, e incluso el protectorado sobre algunos colegios municipales. Ellos mismos dicen, ¿no? Tenemos aquí, bueno, por aquí tienen las cifras, ¿no? Más de 151.000 estudiantes, 157 colegios presentes en 16 regiones, ¿no? Eh, en fin, eh, bueno, ahí podríamos ir viendo Belén Educa, Educando Juntos, que también tiene una importante participación y que además incluso uno dice, bueno, son distintas fundaciones, pero ellos logran juntar otros grupos que tienen escuelas y que logran también tener cierta red de colaboración, un proyecto educativo común, ¿no? Que se articula, bueno, al calor de los recursos del Estado, ¿no? Pagado por el Estado y uno podría decir, bueno, mira, el Estado es la idea que pueda, bueno, por aquí teníamos la red, ¿no? Pero bueno, ahí la voy a mostrar. Esta iniciativa histórica, bueno, aquí se incluyen muchas otras fundaciones, pero por aquí salen, bueno, después le invito a mirar estas páginas web, porque son muy interesantes. Uno podría decir, bueno, está bien porque ellos pueden, perdón, no todas las escuelas tienen que ser del Estado, puede haber, por ejemplo, una comunidad en la zona del Gualmapu, de Arauco, que quiera tener una escuela, como en el caso de la escuela Compulov, ¿verdad? Que queda ahí en Puerto Saavedra, ¿no? Que ellos, la comunidad de ahí, el sector del Lonco, al final había una escuela ahí de la Fundación para el Magisterio de la Araucanía, entiendo que aquí está. Ustedes pueden ver este logo, que también es una fundación muy importante que tiene, creo que 175 escuelas entre la décima y la novena región, ¿no? Particular subvencionado, financiados por Forestal Arauco, financiados por sectores empresariales de allá. Bueno, esta comunidad se tomó la escuela de la fundación que no le impedía enseñar en su cultura y lograron un acuerdo con el Estado y la comunidad incluso está generando un currículum propio. Eso yo encuentro que es fantástico que eso ocurra, que haya una alianza, que el Estado pueda promover el desarrollo regional comunitario, ¿no? Pero esto no es el caso, esto es otro caso, esto es un nivel de concentración o el caso de la sociedad de instrucción primaria, que es la familia Mate, bueno, un nivel de concentración que puede terminar reñido con la democracia, en cierto sentido reñido con la democracia, ¿no? El propio un investigador de la red como yo le decía, yo pertenezco al Foro por el Derecho a la Educación Pública, que es una coalición de organizaciones por el derecho a la educación, que participamos en una red latinoamericana donde hay distintos foros, ¿no? En distintos países, y Leche Ortiz es uno de esos investigadores, y él elocuentemente en un texto que él publica, él dice que si estamos hablando de un orden democrático, es preciso que miramos un poco la realidad latinoamericana, es preciso que estos poderes, que yo más que no son actores autogestionados, podríamos decir, ¿no? Como diría Kaiser, son poderes del espacio mercantil,
son poderes que se han construido en un desarrollo del mercado que se ha ido dando parasitando al Estado, ¿no? Y que tienen una gran diferencia con el resto de la ciudadanía, y que tienen un proyecto estratégico mercantil, ¿no? Estos privados, ¿no? Estos que son llamados privados, no invadan la esfera de lo público, ¿no? O se les ponga límite en relación, ¿no? Porque al final lo que hacen es terminar cooptando el funcionamiento de las instituciones estatales en orden a servir sus intereses privados, ¿no? Incluso terminan cooptando la discusión y la dirección pública, como lo que está ocurriendo en educación. Uno ve, por ejemplo, el caso del SIMS, que hay un caso vergonzoso de lo que es la externalización. Pero hay otros actores que, bueno, que de alguna manera a lo mejor no fallan en eso, pero de alguna manera están instalando, por ejemplo, un determinado proyecto educativo nacional por abajo, ¿no? El caso, por ejemplo, de lo que ocurre en el norte, donde las escuelas públicas, ¿no? Están muy controladas, por ejemplo, con la Fundación Educacional de la Minera Coyahuasi, ¿no? Y de la Sociedad Nacional de Agricultura, y se está promoviendo ahí una educación que está fundamentalmente al servicio del proyecto de desarrollo extractivista, ¿no? Entonces se proponen otras alternativas económicas de esas escuelas se está promoviendo una mirada eficientista, ¿no? Donde efectivamente se implementan programas de liderazgo, se implementan determinado tipo de formas de gestión, de mediciones, de estandarizaciones, de competencias, y que al final van produciendo necesariamente el obrero que necesita la empresa extractivista, ¿no? Lo cual podría estar reñido con la deliberación pública, ¿no? En ese tipo de aspectos, ¿no? Bueno, no sé cómo voy con el tiempo, si quieres me paro acá, Anton, me pasé. Eh, eh, sí, vamos con el tiempo un poco pasado a lo que vemos, pero está re interesante, digamos, porque va, va como desarrollando eh, armónicamente, ¿no? La comprensión de lo que ha ido ocurriendo. Si te falta cerrar, yo preferiría que cerraras y abrir ahí una conversación, digamos. No sé, Carmen, Gloria, si tenemos algo en el chat que a lo mejor pudiéramos considerar. No, nada, yo creo que estamos todos ahí con tantos números, tantas cosas, tanto datos, todavía reflexionando y procesando toda esta conexión pues, de financiamiento transversal, o sea, la alimentación, los textos, los establecimientos. Está muy interesante. En la matrícula. Así que, Juan, continúa nomás y ahí damos una vuelta al final. Sí, bueno, es una mirada, si ustedes quieren, bueno, hay muchos ámbitos, ¿no? En que esto se está constituyendo y uno podría ir mapeando, ¿no? Como qué actores se han ido privilegiando un poco de este proceso que yo llamo de suerte de depredación del Estado, ¿no? Porque yo insisto, ¿no? Yo no tengo problema, yo me incluso encontraría fantástico que determinado tipo de microempresas, cooperativas o actores comunitarios, ¿no? Al calor del financiamiento del Estado, en alianza con el Estado, puedan promover proyectos educativos locales, ¿no? O iniciativas económicas locales, ¿no? Qué bueno le haría a la sociedad eso. Pero no es lo que está ocurriendo ahora. Lo que está ocurriendo ahora en esta lógica de Estado subsidiario, si uno incluso mira, yo me metí a mirar qué era Estado subsidiario, porque esto está mucho en la lógica del Estado subsidiario, ¿no? Que definen los militares en la Constitución. Y la lógica del Estado subsidiario lo que señala es que el Estado tiene que promover el desarrollo de las organizaciones intermedias. Y cuando yo me meto a la definición de cuáles son las organizaciones intermedias, me dice que son sindicatos, que son organizaciones comunitarias, vecinales, religiosas incluso. Pero aquí estamos hablando únicamente de organizaciones empresariales, de grupos de actores como el señor Ibáñez, ¿no? O como el señor Luxig, ¿no? O como el señor Abumor, en fin, podríamos llegar a 100 grandes empresarios si hiciéramos una lista, que desde el año 73 en adelante han ido depredando lo público, eso, y lo han privatizado. Y sobre eso, como hay un mercado creado, se han hecho ricos, porque esto se iba expandiendo y esa expansión ellos lo han ido capitalizando, ¿no? Y enajenando, ¿no? Y el Estado, yo no, miren, yo lo quise representar así, voy a pasar, no es algo exacto lo que yo voy a mostrar acá, pero eh, es meramente una representación. Eh,
Si uno miraba a ver si se me cae, perdón. Si uno miraba el Estado desarrollista, ¿no? El que llegó a 1973, incluso mirando la historia del proceso de privatización, porque mira, hay un autor que se llama Bob Jessop, que él dice, el Estado es una relación social, nos dice Bob Jessop. ¿Qué es el Estado? ¿No? El Estado son los edificios, ¿no? Ahí donde está la Junaep, que ahora más encima lo arriendan a un privado, ¿no? Eh, el Estado es el funcionario del Estado, es la institución, son las leyes, eh, es todo eso, pero además son distintos actores, ¿no? Que están presentes ahí y que se constituyen en una sociedad y que ejecutan el poder del Estado, ¿no? El Estado chileno se fue constituyendo así, ¿no? Se fue formando un sector, un personal, una administración pública, ¿no? El trabajador del aparato y trabajadora, perdón, ahí del aparato estatal, ¿no? Ustedes mismos, ¿no? Son el Estado. Los políticos que están electos también son el Estado. Y en Chile particularmente a través de la Corporación de Fomento, por eso yo la nombraba y nombraba ahí al señor Ibáñez, ¿no? Se generó una gran cantidad de empresas estatales, ¿no? Eh, Incluso acá hay un listado muy interesante que yo me sorprendí porque yo no sabía que eran tantas y de tantos sectores y empresas, bueno, que hoy día uno las conoce como importantes empresas privadas, ¿no? Bueno, el servicio de correo y telégrafo, ¿no? Que después fue Telex Chile, ¿no? Eh, o la empresa de ferrocarril del Estado, que se formó, bueno, imagínense, la línea aérea nacional, que hoy día anda en Chile, ¿no? Instituto de Seguros del Estado, que hoy día son ICE Seguros de Vida, Sociedad Anónima, los seguros vida, ¿no? Que eran estatales, ¿no? Bueno, la empresa marítima, el metro, ¿no? La Polla Chilena de Beneficencia, ¿no? Bueno, un montón de otras empresas que constituían todo lo que era el Estado, ¿no? Entonces, el Estado ese aparato burocrático, las empresas del Estado, incluso organizaciones sindicales, sociales, ¿no? Que están las universidades estatales, ¿no? Y también hay en relación con grupos económicos y con determinados tipos de sectores privados que de alguna manera se afianzan en el Estado y construyen la institucionalidad. Incluso las organizaciones comunitarias, sobre todo en el último plazo, empezaron también a hacerse parte de esta relación social que constituye el Estado, mirado el Estado así como relación social, ¿no? El Estado, como lo diría Bob Jessop, que es este investigador norteamericano que ha instalado esta idea de que porque es tan complejo a veces mirar lo que es el Estado, ¿no? Porque lo público se construye con esta relación de fuerza, ¿no? Cuando viene el golpe de Estado, el golpe militar, esto es lo que se intenta privatizar, ¿no? Se empieza a desarticular, se empiezan a enajenar los bienes del Estado, ¿no? Se hacen a un lado las organizaciones sociales, se empiezan a reducir a las universidades y las organizaciones sindicales, de incluso trabajadores del Estado, empiezan a ser desarticuladas y perseguidas. Y llegamos a una situación en donde tenemos hoy día este Estado neoliberal, ¿no? De alianzas público-privadas, en donde el trabajador estatal está reducido al mínimo, ¿no? La universidad es totalmente financiada. Yo soy de la Universidad de Chile que recibe un mínimo porcentaje de su financiamiento del Estado. ¿Y quiénes son hoy día las que se han alimentado del Estado? Fundaciones importantísimas, particularmente en educación, la Fundación Chile, ¿no? Que hoy día es una fundación ligada a una empresa transnacional minera, que es una de las principales mineras del mundo, que está explotando litio, estaño, ¿no? Que es ¿cómo se llama? Eh, bueno, me olvidó el nombre, ahí me voy a recordar bueno, la pueden ver ahí, la BHP Billiton, ¿no? Fundación Chile, BHP Billiton, ¿no? Y otro grupo, y que no es el único, ¿no? Grupo extractivista que está presente en Chile, en el Estado chileno a través de fundaciones, ¿no? Eh, el grupo Mate, ¿no? Que es un grupo ya más nacional, ¿no? Que es permanentemente invitado en las mesas de educación. Aparte de tener escuela, tiene una agencia técnica educativa, Aptus, que también interviene en la mayoría de las escuelas públicas chilenas, ¿no? A través de los recursos de la ley SAP, ¿no? Bueno, la empresa de alimentación, ellos lo puse a Infer, que era una empresa de ingeniería que es la que estuvo encargada de aplicar el CIMSE, ¿no? Que si lo hubieran aplicado a los trabajadores del Estado, le aseguro que no habría fallado. Pero falla porque, bueno, es una cosa de nuestro tema, que es una especie de ingeniería, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Uno dirá, experto en estos procesos de gestión, ¿no? Que yo le decía que inspiraba a este filósofo Peter Drucker, ¿no?
En fin, empresas de educación, técnicas que ya están entrando, de tecnológicas, que ya se está estudiando la tremenda influencia que están teniendo estas empresas tecnológicas de educación que nos venden plataformas y que empiezan incluso a gestionar la función pública. ¿Quién me puede decir que las empresas de plataformas no están incidiendo en cómo se hace la educación? Yo mismo soy profesor universitario y estamos llenos de plataformas, ¿no? Y como siempre, las organizaciones comunitarias, vecinales, van quedando ahí al margen, ¿no? A los fondos concursables, pequeños, ¿no? Que son tremendamente fiscalizados, ¿no? Con funcionarios ahí que los acosan para que rinda bien la factura, ¿no? En cambio, a estas grandes empresas, bueno, no pasa nada, no hay capacidad de fiscalización y tenemos hoy día un Estado neoliberal totalmente cooptado y depredado por este actor privado. Entonces sería interesante poder pensar otras alternativas, ¿no? Pensar otro tipo de Estado, ¿no? Si el Estado es una relación social, construir un aparato estatal sólido, ¿no? Que pueda tener una sólida también promoción. Si el Estado no lo va a hacer todo, porque ya el Estado ya no lo va a hacer todo, ya es muy difícil que volvamos a esta realidad. Vamos a pasar a otra nueva realidad en donde no sea una hegemonía del actor privado y pasemos a un Estado más diverso, donde las universidades públicas se fortalezcan, donde los sindicatos de trabajadores del Estado también tengan un rol importante y donde también se empiece a promover la participación de organizaciones comunitarias y de la economía popular, ¿por qué no? Si tenemos un grave problema de desigualdad en la sociedad, un grave problema de desafección de la ciudadanía, el Estado debe arrojarse a terreno, ¿no? Y promover la reconstitución y recomposición social. Sería muy interesante, por ejemplo, que la Junaed pudiese, en vez de entregarle todo esto a Licopsa, a Service, a Socer, empiece a promover pequeñas empresas de alimentación cooperativas, ¿no? Como ya se hizo alguna vez, bueno, ahí lo podemos ir discutiendo eh, con Danton y con ustedes según avance esta discusión. Muchas gracias. No, gracias a ti, Juan. Ha sido muy ilustrativa la exposición y que nos golpea ahí muy al hueso, digamos, muy a la base. Yo tengo ahí un par de inquietudes, pero preferiría guardármelas mientras tanto y abrir ahí un poco la palabra en algún minuto a las colegas y compañeras y compañeros que nos están participando, que al final de la conversación prendan su cámara para que podamos hacer un registro, que siempre lo hacemos en estas actividades para también generar nuestros informativos respecto a las gestiones de la federación. Así que queda la palabra abierta, colegas, compañeras, compañeros, para que puedan exponer. Si no lo hay, no, me aventuro por acá. Veo que está Silvia Césped, pero entendía que estaba como en exámenes, así que puede que esté media complicada, que participaba también desde Aprofungi en los temas de alimentación en la educación inicial. Carmen, ¿hay algo en Sí, el chat que no, pudiéramos... nada no, no todavía, van. ya. Sí, no sé. Bueno, yo trabajo en la Superintendencia de Educación y nosotros fiscalizamos los recursos, el buen uso de los recursos. Y claro, pues, o sea, nosotros nos rinden subvención. O sea, nosotros tenemos la información de la subvención, tienen que rendirnos los gastos, desde la actualización de la ley, con la ley de inclusión y el fin del lucro, tienen que informarnos todos los ingresos y todos los gastos. Pero claramente los principales, los mayores de los ingresos son solamente subvención. No nos informan las donaciones o los otros recursos que van gestionando. Entonces ahí como que se pierde así de cuando hay dineros del Estado involucrados. No tenemos la otra parte como superintendencia, dado que tienen que informarnos ellos. No tenemos ahí todavía, no sé si se está viendo, las formas como de fiscalizar todos los ingresos que van y que los gastos van se condicen con los ingresos que tienen. Eso como una reflexión por un lado, ahí estoy todavía procesando la información del profe. Él estuvo con nosotros en la jornada de planificación de la FENEDUP en agosto. ¿Ya cuándo fue? Y claramente nos dejó, yo todavía ahí lo he conversado con algunos compañeros, este tema como del financiamiento.
pero claramente nos falta ver la otra perspectiva, o sea, como lo ve el profesor, el hecho de que dónde está el poder, este tema de los monopolios, por qué hay fundaciones que administran colegios, pero en realidad no los tienen legalmente, en el fondo, cómo impacta eso en la gestión educativa. Verla desde el punto de vista de los recursos como muy reductivos, porque el impacto es mucho más amplio. Así que todavía estoy como reflexionando eso como para ver como por dónde puedo ahí también aportar a lo al análisis que se está haciendo y en el fondo relevar la importancia también de la educación pública, porque claramente esto afecta a distintos tipos de colegios, ya sea subvencionados, que son de fundaciones, de otro tipo de instituciones, y también el tema de los colegios públicos. Súper, muy pertinente el comentario, Carmen Gloria. Eh, Veo que Nancy, por ahí, sí, Nancy, te reconocí ahí a la pasada. Usted siempre tiene Eh, algo que decir. Sí. Hola, buenas tardes. Eh, un agrado estar con ustedes y sí, yo participé en la actividad que hubo anteriormente y escuché a Juan. Igual me dejó así como pensando harto en realidad lo que significa este gasto que desde los estados le estamos entregando a los privados. Y una de las grandes discusiones que nosotros tenemos y que cada vez señalamos que cada vez es más, es cómo le quitamos las funciones a los funcionarios del Estado para externalizarlas a las universidades, a las organizaciones, a las ONG, etcétera, etcétera, etcétera. Funciones que antes cumplíamos nosotros ahora han sido externalizadas y sin los conocimientos previos o el conocimiento de los contextos, incluso regionales, que todos son distintos, y sin las capacidades técnicas para hacer esa función. Entonces, como Andime, siempre hemos reclamado ese tema. ¿Por qué cada vez es más la cantidad de funciones que se están externalizando a terceros, siendo que no tenemos plata para suplir, por ejemplo, a los que se van? No tenemos suplir en el sentido de dotación, cada vez somos menos. La supervisión es un 60% menos de lo que teníamos, si bien tenemos un nuevo modelo de la educación pública, pero no quita que la supervisión sigue atendiendo a los subvencionados y no es solamente el acompañamiento, es más que eso. Tiene muchas más funciones que realizar, pero nunca hay plata para mayor dotación del Estado en el ministerio como Estado, ¿ya? Pero sí para entregarla a terceros. Y ni siquiera, y sabes lo que es peor de todo y que a mí más me molesta y que siempre lo he hecho saber, no, en ese sentido no me puedo quedar callada, es la cantidad de programas que el ministerio contrata desde los externos para hacer las bajadas a los establecimientos educacionales. Porque una cosa es contratarlos, otra cosa es vigilar o monitorear la implementación. Pero creo que uno de los aspectos más importantes es ver la evaluación. Y no tenemos evaluación de los programas que se han hecho. Cada vez que yo he pedido, oye, ¿por qué por tercer año consecutivo tú estás, no sé, contratando por tercer a líderes educativos? ¿Dónde está, por favor, el informe que me diga efectivamente que ha sido un aporte al desarrollo de las capacidades de los docentes? Por ejemplo, eh, ¿cuáles son los indicadores? ¿Cuáles eran las metas? No están, po, no están. Entonces, un año contratamos a Sumo en terreno, otro año contratamos Sumo más, otro año Sumo en ruta, que finalmente, si te fijas, son privados que llegan con programas que de repente ni siquiera ha finalizado un programa cuando ya está contratado el otro, y no existe tampoco esta especie de seguimiento o monitoreo por parte nuestra de la efectividad de esos programas en los aprendizajes de los niños y niñas. Entonces es como estamos entregando plata sin siquiera evaluar y más encima sacándole las funciones a nuestros propios asociados o compañeros de trabajo, colegas, para entregárselo a un tercero
que muchas veces ni siquiera tienen un título de pedagogo como para llegar a un establecimiento educacional, ¿cachai? Entonces, eso a nosotros siempre nos ha hecho mucho ruido. O sea, ¿hasta cuándo seguimos entregándole o entregando nuestras funciones a un tercero y pagándole el doble o tres veces lo que puede significar, por ejemplo, la contrata de un funcionario para hacer esa gestión? Actividad física, parte de lo que llevaba actividad física, por ejemplo, se les entregó a las universidades, pero toda la vida se llevó en el ministerio, que antiguamente también se les llamaba extraescolares y qué sé yo. Entonces, eh, son muchos los programas, las líneas de ciertas funciones que se han externalizado. Y lo peor de todo, que no tenemos evaluación y resultados que nos digan que ha sido lo más apropiado, ¿ya? Pero sí tenemos la capacidad, la expertise y el conocimiento de los contextos de las escuelas, de los establecimientos y jardines dentro de los funcionarios de carrera, dentro del Ministerio de Educación. Eso. Sí, sí, una contratación más que se alinea un poco con el enmarque que presentó Juan, ¿no? Bueno, te cuento, los colegas y compañeros de la Agencia de la Calidad, a propósito del CIMSE, sin meternos, digamos, en el instrumento, sino que quién hacía o de quién era ese instrumento, ¿no? Hoy día está con una serie de problemas y lo están denunciando. De hecho, la federación está tomando ahí la denuncia que hicieron los compañeros, entregado a los privados, digamos, ¿no? Y cambió la eficiencia, cambió la oportunidad, cambió la pertinencia incluso. Entonces, no sé cuál es la ganancia. Y ahí que hay flotando la pregunta, ¿no? ¿Por qué se persiste en este camino si los resultados están a la vista? ¿No? Y que yo a eso, Juan, para poder pasarte la palabra, salvo que hubiera otra manito por ahí levantada, ¿cuál es la diferencia entre, por un lado, externalizar eh, parte de la gestión del Estado y, este concepto que alguna vez te escuché, y que entiendo ya se ha empezado a investigar, la endoprivatización? ¿Qué es, qué en común, pero y cuál es el matiz que hace la endoprivatización a este fenómeno que acaba de describir un poco la Nancy, ¿no? Sí, claro, claro. Voy a ir ahí tratando de referirme a algunas cosas que señalan muy interesantes. Yo comparto mucho la preocupación que se señala, ¿no? Este caos y que ustedes, yo creo que lo ven a cotidiano con la cantidad de externalización, licitaciones, todo se externaliza. Eh, Incluso esta, la toma del SIM, se estaba mirando la empresa que se mandó el condorito del Sims, ¿no? Y sabe que está mirando que la mayoría de sus clientes, su principal cliente del Estado. Su principal cliente de esta empresa del Estado, puras licitaciones de Dirección de Educación Pública, la Fuerza Aérea, la Junta Nacional de Auxilio Escolar, Correos de Chile, nuevamente la JUNAEP, la Agencia de Calidad, la Dirección de Educación Pública, nuevamente la JUNAEP, otro proyecto más, Servicio Nacional de Turismo, la Fuerza Aérea, Agencia de Calidad. Eso es su cliente. Es una empresa que vive del Estado. Es casi, uno diría, una empresa estatal. Porque habría que esos gallos que fueran a tomar ciencia, habría que estatizarlo, habría que expropiarla, porque al final todos sus recursos provienen del Estado. No es que ellos hayan tenido una experiencia antes e hicieran esta cosa, qué sé yo, no. Esto fue porque esa empresa creció porque el Estado empezó a externalizar estas funciones. Antes no había nada. No había una empresa comunitaria ahí, no había un emprendedor, todo eso es mentira. Hay que ver quiénes son. Y probablemente eso es corrupción también. Aquí tengo el listado, métanse a la página web infer.cl para que vean ahí, busquemos quiénes son. Entonces, no sé, que es un poco lo que yo explico, ¿no? La privatización es una destrucción de lo público que ya había de una forma. El otro día escuchaba esta metáfora que cuando se habla del privado, ¿no? Y se dice, bueno, la mayor
imagen del emprendedor ahora son estas empresas de Silicon Valley, ¿no? Que se hacían en un garage, como Steve Jobs, ¿no? De Apple. Y le decía, bueno, esos son puros gallos que estudiaron en MIT, que es una universidad estatal, y que el propio MIT con su investigación abrió ese mercado. Entonces estos estudiantes vieron que venía eso y aparentemente se independizaron y armaron su empresa, pero ellos ya sabían que se iba a producir eso, porque eso lo estaba generando el MIT. El MIT, que es una universidad tecnológica de Massachusetts, no puedo decir mucho ese nombre, muy famosa, ¿no? Y que es estatal. Entonces, bueno, por ahí proviene todo, ¿no? Blanco. Entonces, bueno, y eso, bueno, uno ve como cada vez más va ocurriendo y va pasando lo que dice acá ya la colega, que cada vez más se generan. La página infer.cl, sí. Bueno, curioso, cuando uno se va metiendo y además todo está en la web, ¿no? Uno puede meterlo ahí y mirar. Hay una metodología de estudio que se hace, bueno, el, eh, a mí me tocó ver, por ejemplo, no solo estos famosos programas de liderazgo educativo que también yo creo que lo representan, porque uno podría decir que se externaliza la función de la asesoría de la escuela, pero se endoprivatiza el contenido, ¿no? Porque ¿quién dijo que necesitamos liderazgo educativo en la escuela? El liderazgo educativo es una determinada forma de gestión de la escuela que se extrae sus valores y principios de lo que es el funcionamiento de una empresa capitalista que busca aumentar las ganancias, no producir un impacto social, no producir una mejor sociedad, no producir valores, no producir un bienestar en las personas que están ahí, sino que aumentar las ganancias. Y para eso se genera un determinado tipo de liderazgo que tiene siempre principios de motivación al trabajador mediante incentivos y muchas veces castigos. Entonces, todo ese episteme se baja a la escuela como que si fuese algo educativo, y eso no es educativo, no sé si es el sentido de la educación pública, ¿no? Cuando hablamos que se trasladan ese tipo de valores que son generados en la empresa privada para maximizar la ganancia, esos valores y se trasladan al funcionamiento de lo público, hoy día se habla de endoprivatización. O sea, tenemos una exoprivatización, cuando la función, que es del funcionario público, se traspasa al privado. Pero tenemos a un actor privado, a Infer, es una exoprivatización. Pero cuando el Estado mismo promueve licitaciones, o incluso, aunque no lo externalice, lo ejecuta él, y el funcionario va a la escuela a promover que esta escuela funcione como una empresa, y no, por ejemplo, el funcionario va y dice, mira, aquí vamos a hacer otro tipo de intervención local basada en el territorio, en conversar con la comunidad, en que la escuela se integre con la comunidad, aunque no subamos el CIMSE en 5 años, pero vamos a integrar esta escuela con la comunidad, porque el CIMSE es una medida ciega, que no ve lo que pasa. Entonces vamos a dedicar, y para eso vamos a hacer crecer el Estado. Eso es lo público. Lo público es algo que está en función de cómo se va desarrollando la sociedad. Y tiene tiempos flexibles, tiene otra lógica que yo creo que ya la hemos ido olvidando porque tenemos tan instalada esta lógica de la productividad en todo, que incluso nuestras propias familias las estamos gestionando como si fuesen empresas. ¿Ya? Y medimos nuestro bienestar, incluso familiar, personal, sobre una lógica de productividad que es totalmente enfermiza, ¿no? Eso es la endoprivatización, podríamos decir. ¿Ya? Como trasladamos esos valores. ¿Ya? Y eso también está pasando mucho, ¿no? Porque lo poco que queda de Estado funciona con esa lógica de privado, ¿no? Como decía la ventana de la compañía, no sabemos si tuvieron resultados. Es que, claro, es que esa lógica de medir todo por resultados también, ¿no? No quiere decir que no tengamos que fiscalizar al actor privado, ¿no? Pero también, por ejemplo, si nosotros vamos a tener una asesoría hacia la escuela, sería mucho más lógico que en vez de estar llamando a concursos a determinadas empresas, que cuál es la que me sube más el CIMSE de la escuela, pudiésemos parar un poco y decir, oye, ¿qué le pasa a la escuela? Analicemos, constituyamos, si no lo va a hacer el Estado, bueno, que lo haga una empresa consultora que esté vinculada a la escuela, que tenga un tiempo de permanencia con esa escuela y que no esté ganándose los concursos, que lo hace ir y venir y que empiece un programa antes que termine el otro, porque es una lógica de productividad lo que está instalado ahí, y que asegurémosle que van a trabajar un plan a 5 años, ¿no?
de mejora del clima, pero eso implica otra lógica de la gestión de todo el sistema educativo, ¿no? Porque nosotros tenemos estabilidad laboral, y eso yo creo lo que estamos desafiados a pensar, a reflexionar y a ver cómo empezamos a dar determinados tipos de cambios para que vayamos girando algún momento hacia ahí, porque una cosa es la externalización, la exoprivatización, como decíamos, pero lo que es más terrible y que cuesta más revertir es la endoprivatización que dice Danton, que es que ya empecemos a pensar en la lógica de la productividad de la empresa capitalista para todo espacio. Y lo público no es una empresa capitalista. Está el espacio privado, de mercantil, que tiene objetivo de ganar dinero. Existe, ya. Ahí está. Ha depredado el Estado, habrá que regularlo, qué sé yo. Está el espacio público, está el espacio público, que está vinculado al Estado, que tiene otra lógica, otro principio distinto, pero algo de otro espacio. Y también está el espacio autogestionario, comunitario, local, que también hay que valorar y que en toda esta pugna ha estado tremendamente despreciado. El privado quiere existir él nomás, que se diluya lo público y que lo comunitario no existe. Y yo pienso que tiene que haber algo público fuerte y que eso público tiene que ayudar a lo local y lo comunitario. Ya no más una alianza público-privada como hemos estado hasta ahora, sino que construyamos una alianza público-comunitaria. Ir avanzando en esa alianza pública-comunitaria. Por ahí me quedo entonces. Súper. Oye, estamos en la hora. Nancy, me da la impresión que levantaste la manito otra vez, ¿o no? Sí, Y, pero co- y con eso vamos cerrando sí, con esa no, última es pregunta o súper cortito. comentario. Dale. Mire, súper cortito. Eh, una de las, hace unos años atrás, cuando todavía no estaban los UATP o no iban los UATP a las escuelas, solo estaba a cargo de la supervisión. La pregunta central que el supervisor le hacía a la escuela era, ¿cuál era su nudo crítico? Que la escuela sea capaz de analizar y pensar y ver y señalar cuáles eran sus nudos críticos. Y después de darse cuenta dónde estaban sus nudos críticos, empezar a trabajarlos. Más allá del conocimiento y recordar que el CIN se nace con una génesis que era totalmente distinta a la que tenemos hoy día de competitividad, era para que la escuela se vea a sí misma en el área de los conocimientos, desde donde partía para hacer la mejora del conocimiento. Pero mi reflexión va para otro lado también. Yo creo que desde hace muchos años a la fecha, también acá hay un tema político. ¿Cómo vamos achicando el Estado y cómo lo vamos entregando a los privados? Y eso, de verdad, yo no he visto mayores cambios a lo largo de varios años que ya llevo más de 30 años en el ministerio, de ampliar el Estado o de mantener el Estado y dejar de entrar al privado. Muy por el contrario, es cómo achicamos el Estado como si fuera un tremendo gasto y esa plata se la entregamos al privado, pero también tiene que ver con favores políticos y con miradas políticas bien duras, bien limitadas, diría yo, para lo que es un país, y sobre todo en el área de educación. Es no algo. Gracias, Nancy. Oye, para despedirnos, prendan la camarita los que estén todavía y hacemos el registro para nuestro informativo interno. Y nuevamente agradecerles a los que hoy día pudieron estar. Esto vamos a seguir haciéndolo hasta mediados de noviembre probablemente, los días jueves que hemos retenido ese espacio para que nos puedan seguir acompañando. Juan, nuevamente agradecido. Quedan muchas cosas por decir, por comentar, mucha información más Así que la idea es volver a estos espacios, volver a estas conversaciones, porque aquí no ha terminado nada, no ha terminado nada. Estamos recién en medio, digamos, de este camino, así que hay harto que cortar aún, ¿no? Y ahí veremos si como gremios, como sindicatos, como actores educativos, jugamos un rol o no. Y en esto, digamos, la formación, la autoformación es siempre un valor estratégico que debemos sumar y que apunta justamente a empoderar a los actores, ¿no? Así que y actrices, en este caso de la educación. Nuevamente, abrazotes y nos vemos el próximo jueves. Juan, abrazos y muchas gracias por tu participación hoy día. Queda el Muchas registro de esto gracias. guardado, así que más adelante si lo quieren
ver, va a estar disponible en el sitio web de la Federación. Juan, disculpa, Sí, para no, su muchas gracias despedida. por la invitación y siempre dispuesto a colaborar, a debatir. Es un placer para mí poder dialogar y compartir estas ideas con ustedes que yo creo que saben mucho más ustedes de lo que yo estoy hablando que yo, porque están metidos ahí en el tétano, ¿no? Yo trato así de aproximar algunos conceptos nomás y que nos permitan quizás pensar otra alternativa. Así que muchas gracias por escucharme. Súper. Gracias a todas, a todos. Abrazos. Chao, gracias. Chao, gracias, nos vemos.